Bueno, aquí empezamos el debate sobre este tema importante y fundamental, sobre el origen de Satanás. Si es un cuento inventado por la Iglesia Católica Romana o inventado por los judíos antes y después de la diáspora, bueno, en fin. Este tema se ha dado por textos controvertidos, como lo son Isaías 14 y Ezequiel 28. En Isaías 14 no voy a tocar ese capítulo, porque para mí es una profecía contra Belsasar, no contra Nabucodonosor, contra Belsasar, rey de Babilonia. Ahí en Daniel capítulo 5, el que vio la escritura en la pared y bueno, y fue rebelde y todo, que trajo los vasos consagrados del templo. No fue contra Nabucodonosor, quisiera aclarar eso. Y no voy a tocar a Isaías 14 en este debate. Voy a tocar el tema primordial, perdón, el capítulo primordial que vamos a tocar o a entrelazar antes de dar una definición de lo que es Satanás y cómo actúa, cómo opera. Voy a, a desmembrar prácticamente Ezequiel 28, en específicamente del versículo número 12 al 19. ¿Por qué del 12 al 19? Porque del 1 al 11 está perfectamente claro la profecía contra el príncipe de Tiro. Pero del 12 al 19 ya no me habla de unas endechas. De unas endechas, de unas endechas que según yo veo en la escritura aparece otro personaje. Aparece otro personaje. Y esto prácticamente yo lo puedo dar así a entender que el profeta al utilizar está utilizando dos clases de figuras literarias en esta endecha. Está utilizando dos clases de figuras literarias, como son la comparación representativa y la etopeya. La etopeya y la comparación representativa muchas veces es confundida con alegorías o es en similitud a las alegorías. Y puede que tenga razón. Por ejemplo, Tomás, la alegoría entre Agar y Sara, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4. Agar representaba no solamente una sola cosa, sino tres. Agar representaba el pacto, también representaba el monte Sinaí en Arabia y también representaba la Jerusalén actual. Por su parte, Sara representaba la Jerusalén de arriba. Eso nos da a entender la escritura que cuando Dios quiere revelar algo específico en la escritura, muchas veces utiliza ejemplos de figuras literarias para reensalzar o para representar una verdad. En todo caso, en Ezequiel 28:12, esta no es la excepción. Mira, aquí está utilizando, mira, antes de ir al versículo número 12, está utilizando una comparación representativa, más no una atopeya, más no una presopopeya. La prosopopeya solamente es una personificación de cosas inertes, cosas que no hablan, o cosas que no tienen la capacidad de hacer lo que de un ser humano. Por ejemplo, los árboles no hablan, los ríos, los manantiales, pero muchas veces en la Biblia se utiliza la presopopeya para personificar estas cosas, para reensalzar o para darnos a entender cosas más profundas en la Biblia. Pero en este caso, Ezequiel 28 no está utilizando presopopeya. Ejemplos de prosopopeya podemos verlos en Ezequiel capítulo 31, por ejemplo, cuando Faraón es representado como un árbol de ciprés del Líbano. La presopopeya luego entra más adelante en el capítulo 31, versículo 9, por ejemplo. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Y todos los árboles del huerto de Dios le tuvieron envidia. O sea, está utilizando características de los árboles del huerto de Edén, personificándolos en el capítulo 31 de Ezequiel. Pero en Ezequiel 28, del versículo 12 al 19, no es así. La etopeya remarca las características morales de un sujeto para compararlas con las de otro, para reensalzar las características morales de otra persona que se está hablando. ¿Por qué digo que es una comparación representativa y etopeya? De sus figuras literarias. Porque primeramente que todo, vamos a mirar todos los puntos, desde el versículo número 12 hasta el 19. Hay muchas cosas que nos dan a entender de que se está hablando ya no de un personaje humano, ya se está hablando de un personaje
que no es humano, un personaje espiritual. Hay unos puntos importantes en esta figura literaria que entender. Como por ejemplo, en el versículo 12, dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí no está diciendo que tú eres, allí tú eras, tiempo pasado, tú eras el sello de la perfección. Ahora te pregunto a ti, ¿el rey de Tiro era el sello de la perfección? Claro que no, no era el sello de la perfección. Primero que todo porque el rey de Tiro era un rey de los sidonios. Y los sidonios adoraban su deidad específica, era Baal. De ahí proviene, de los sidonios viene, por ejemplo, Betsabé, que era hija de Ed Baal, rey de los sidonios. El culto a Baal era predominante para los sidonios. Pero Tiro era una ciudad marítima, comerciante, rica. La ciudad pequeña y comerciante de toda Fenicia. Entonces podemos ver que el sello de la perfección del versículo 12 no se está refiriendo a un ser humano. No se está refiriendo a un ser humano, sino que se está refiriendo a otro personaje, una entidad espiritual. Y bueno, ya me pasé los 6 minutos, pero quiero que me des otro minuto. La palabra sello viene del hebreo hatam y significa encerrar. Y la palabra perfección viene del hebreo tokni, que significa diseño. Ahora, la pregunta que te hago yo a ti antes de seguir más adelante: ¿el rey de Tiro era el sello de la perfección? Claro que no, no era perfecto, dice la Biblia. En Génesis 6:9, Caleb y Josué eran perfectos. Números 32:12. Job también, Dios le considera como un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ahí en Job capítulo 2:3. Mas ni aún Abraham alcanzó el título de perfecto, sino hasta sus 99 años, cuando ya estaba anciano. O sea que no podemos decir, ese es el primer punto, el rey de Tiro no era el sello de la perfección. Lo que perfección, repito, viene del hebreo toknik, que significa diseño. Y él no fue diseñado de esa forma. Paso palabra. Voy a empezar mi turno. Bueno, has citado, señor Mauricio, Ezequiel, capítulo 28, y has dicho un auténtico disparate. Has dicho que el capítulo 28 de Ezequiel hay que sesgarlo, hay que fraccionarlo, y has dicho que del 1 al 11 se refiere a una persona, pero del 12 en adelante se refiere a Satanás, al diablo, que ahí habla del diablo, Satanás, un ser espiritual, pues que era maravilloso y bueno y que luego se rebeló contra Dios. Pero eso no lo dice, eso es una cosa que te la inventas tú, mucha retaíla, mucha palabreja, grandilocuente, pero a mí eso no me vale para nada, con todos respetos. Dice en el verso 12, aparte, estás pisoteando prácticamente lo que dice ahí el profeta Ezequiel, porque dice, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile así, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras. ¿A quién se está hablando el contexto inmediatamente anterior? Al rey de Tiro. Usted lo está fraccionando porque le da la gana. Es de esta forma haciendo eisegesis, sesgando el contexto. Dice claramente que ha sido de la perfección, porque él estaba en un estado de perfección hasta que su orgullo hizo que se hallara en él maldad, iniquidad. No tiene que ver eso con Satanás. Es importante no agregar al texto y hacerle decir al texto lo que no dice. En Proverbios capítulo 30, verso 6, dice, no agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado por mentiroso. Y eso, señor Mauricio, es lo que hace usted anexionando partes a Ezequiel 28, como aparece en algunas versiones, Biblias mormonas, donde en el libro de Génesis aparece al final una profecía anexionada sobre José Smith. Y, pues, eso es algo parecido a lo que usted está haciendo aquí con Ezequiel capítulo 28, que no está hablando de Satanás. Él estaba en Edén, es decir, estaba en un estado de placer, porque la palabrita usada ahí puede ser usada también como estado de placer. ¿eh? Ahí nos habla de Satanás. A ver, la Biblia es bien clarita y no se puede pisotear. El apóstol Juan dijo muy clarito acerca de Satanás el diablo en su primera carta, capítulo 3,
versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Más clarito agua. Satanás peca desde el principio. Y Jesucristo dijo exactamente lo mismo. Palabras que usted también pisotea, palabras que usted pues le trae absolutamente al pairo. Las palabras del propio Jesucristo. Vamos a verlas en Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44, ahí nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad. No se mantiene, o como la traducción más correcta es, nunca estuvo en la verdad, o nunca se mantuvo en la verdad. Es decir, siempre estuvo desviado de la verdad. Así lo advierten las mejores traducciones, lo cual desmonta el pretender encontrar en Ezequiel 28 a Satanás. Falso, ahí no se habla de Satanás, sino claramente, como usted lo ha dicho, del príncipe de Tiro. Luego ha hablado de Gálatas capítulo 4. ¿Qué tiene que ver Gálatas capítulo 4 aquí? Eso es otro tema, es como si estamos hablando del origen de Satanás y de repente empezamos a hablar del culto a las imágenes. Céntrese por favor usted y no sálgase usted del tema que estamos hablando. No estamos hablando ahí de Sara, de Agar, de Gálatas capítulo 4, no. Estamos hablando de otro tema diferente. No se salga usted del tema en cuestión. Mire, es que es muy sencillo. Satanás fue creado como un instrumento para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Ustedes sostienen también que Satanás es un ente etéreo, lo cual es un disparate, que es un espíritu que se rebeló contra Dios, un ente etéreo, un ser espiritual. Pero Satanás claramente va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Donde serán la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, leemos en el versículo 20, que dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego de azufre, porque ese lago de fuego es literal. Ahora, un ente etéreo no es susceptible al fuego, señor Mauricio. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Es decir, la consecuencia de su destrucción, de su tormento, será la destrucción completa y eterna. ¿Por qué? Porque Satanás es una entidad tipo reptiliana, que tiene potestad para disfrazarse de ángel de luz. Eso es Satanás. Por eso es la vida como la serpiente antigua, no un ente etéreo. Bueno, como usted ha dado 7 minutos, o me queda algo, ya hemos visto que ahí no hay ningún personaje espiritual, por tanto, ni Satanás es, como acabo de mostrar, un personaje espiritual en ninguna parte. Bueno, dejo en principio aquí y le paso palabra a usted. Bueno, escuchando los audios de Tomás, la verdad que no me he salido del tema para nada. Solamente he reensalzado el punto de las figuras literarias que la Biblia en toda la Biblia está utilizada. Y te he escuchado decir mucho la palabra presopopeya y entonces quisiera, eso era un paréntesis. Segundo, has hablado de que no menciona por ningún lado a Satanás, que pues para tu información la palabra Satanás no es un nombre propio, es un carácter de lo que es él. De esta, bueno, si quieres llamarle lagartija celestial o lagartija eterna, bueno, lo que sea, de esta lagartija, la palabra Satanás significa adversario, es el carácter de lo que es él, la función de lo que él hace. Lo mismo la palabra diablo pues, ya viene del griego diabolos, que significa acusador. O sea que esto no es el nombre propio de él, no tiene por qué aparecer el nombre propio de él por Ezequiel 28, para nada. O sea, esto no tiene nada que ver con ese tema. Mira, luego has dicho que Edén significa estado de placer, pero es que ninguna parte, ninguno, ni los mismos, ni para los mismos hebreos. Eso no significa eso. Y no sé dónde ha sacado esa fuente de que significa placer. Edén no significa placer. Nadie sabe el significado de la palabra Edén. Edén solamente es un huerto de Dios, es un lugar físico.
Es más, mira, en el versículo 13, para seguir más adelante, porque es que la verdad no quiero salirme del tema, porque si te respondo de Juan 8:44, eso te lo voy a responder más adelante. Pero en Ezequiel 28:13, mira, otro punto importante, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí la palabra Edén no significa en absoluto, una condición. No significa una condición, es un lugar real. Nadie sabe el significado de esta palabra hebrea, pero Edén no habla de un estado emocional o físico, sino de un lugar específico. ¿Y sabes cómo tú lo puedes, cómo la Biblia te lo va a entender? A través de la palabra estuviste. La palabra estuviste en el hebreo es haya y significa existir, significa ser, no significa poseer. O sea que este personaje que aparece aquí no se está refiriendo a un personaje ya humano, sino se está refiriendo a un personaje espiritual. Un personaje espiritual, aunque tú no creas que Satanás es un personaje espiritual. En caso yo estoy de acuerdo contigo en que ese personaje está representado como una serpiente, una lagartija o bueno, un dragón, o como que le quiera llamar, la serpiente antigua. Y ahí no estoy en discordia contigo, ¿sí? Así como los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes son querubines. Son querubín, porque la palabra querubín es un plural, son querubín. Los cuatro seres vivientes son querubín. Y uno tiene cara de hombre, cara de murciélago, cara de leopardo. Son figuras. Son figuras que tienen una semblanza de cosas terrenales. Pero lo mismo puede ser Satanás, es una figura. Tiene su figura, como una lagartija o como una serpiente, bueno, como se le quiera llamar. Pero Edén, el punto principal es que Edén no significa placer. Nadie sabe su significado, o sea, no sé dónde sacas que significa la palabra placer, eso es mentira. Además, tiene que tener en cuenta la palabra haya, que significa existir o ser. Él estuvo allí, es el que él estuvo en el Edén. Luego, sigamos más adelante. Luego dice en el versículo 13, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero vamos a ver. Si no está hablando, si está hablando del personaje literal del rey de Tiro, porque esta profecía, yo no estoy negando que no vaya contra el rey de Tiro, sino que está utilizando una comparación representativa literaria de algo real, no de algo ficticio. Entonces, no puedes decir que este personaje de rey de Tiro fue creado, porque la palabra creación que aparece allí viene del hebreo bará. Bará, y es la misma, mira, esta misma palabra bará aparece en Génesis 2:3. Ahí aparece la palabra bará. Y los únicos seres humanos, mira, te lo voy a decir más, los únicos seres humanos creados, los únicos seres humanos creados fueron Adán y Eva. Que para entonces, bueno, ¿y qué pasa entonces con el rey de Tiro? Y es más, Marcos 10, te voy a leer Marcos 10:6, porque Marcos 10:6 también dice que los únicos seres humanos fueron los, bueno, da a entender el versículo, ¿no? Te lo encuentro un momento, para no desviarme mucho del tema. Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Los únicos dos seres creados, ahí los tienes, Adán y Eva. Entonces te pregunto a ti, ¿el rey de Tiro fue un personaje creado o nació de una mujer? Pues por supuesto que no, el rey de Tiro no es un personaje creado. Aquí no me está hablando entonces literalmente del rey de Tiro humano, sino me está hablando del rey de Tiro ya de una manera ya espiritual, ya representativa en un ser espiritual, en un ente espiritual. Ya me está hablando de otro personaje, que te lo repito, ya en esta endecha es un modo comparativo con este otro personaje que aparece, que este personaje sí es un ser creado. Porque aquí Ezequiel 28 te lo dice, la palabra vará. Pero en el versículo 14, mira, Tomás, dice, tú querubín grande, protector. Ahora te pregunto a ti, querubín, ¿qué significa la palabra querubín? O querub. La palabra querubín viene del querub, que significa cercano. Querubín no significa protector, significa cercano y es una palabra de origen acadia. No es una palabra que significa protector, significa cercano. Y como te dije anteriormente, los cuatro seres vivientes eran considerados querubín. Pero este personaje que aparece aquí también es un querubín, está representado como querubín. ¿Dios le está llamando querubín al rey de Tiro? ¿Al rey humano de Tiro? Por supuesto que no, ya que esta representación literaria que aparece aquí es con otro personaje para reensalzar la profecía contra el rey de Tiro, que no lo estoy negando. No estoy negando que esta endecha tampoco sea para el rey humano de Tiro, sino que esta representación da una fuerza, da un hincapié. Y ahora tú me dices que no se puede. Claro que sí se puede. En Salmos 41:9, hablando de Judas,
¿De quién hablaba Salmos 41:9? ¿De Judas o de un amigo de David? Pues hablaba proféticamente de Judas. Pero si el texto te está dando a entender que está hablando de un personaje amigo de David. Pero ya en Juan, capítulo 13, versículo 18, ya Jesucristo dice, el que comía conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero luego esas palabras le había dicho a David, acerca de, supuestamente dando a entender el texto de un amigo de él, pero no era él, amigo de David, sino que era Judas, porque ya luego Juan 13:18 te lo dice. La Biblia siempre, siempre, siempre da formas de figuras literarias, hasta proféticamente. Y eso lo puedes ver en toda la escritura, Tomás. Paso palabra. Bien, empiezo mi turno. Fíjate, Mauricio, has partido de una serie de cosas que no dicen nada, que están como vacías, ¿no? Dice claro, es que, no, que ahí no se habla de Satanás, o sea, tú mismo lo reconoces, que no se habla del diablo, pero que cuando la Biblia habla del diablo o Satanás, no tiene por qué hacer alusión al diablo o Satanás, porque el diablo y Satanás es opositor y mentiroso, efectivamente. Satanás es opositor y mentiroso. Y dices que, por tanto, no. O sea, cuando la Biblia habla de Satanás, del diablo, no tiene por qué hacer alusión a Satanás y al diablo. Vamos a ver cómo es un disparate lo que tú dices ahí. En Mateo capítulo 4, por ejemplo, en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Versículo 8, otra vez lo llevó el diablo. Versículo 10, entonces le dijo, vete, Satanás. Versículo 11, el diablo. Entonces lo dejó, etcétera, etcétera. La Biblia, cuando quiere hablar del diablo, de Satanás, pues habla del diablo y de Satanás. Así de sencillo. Es muy sencillo, por tanto, eso es falso. Fíjate, otra cosa, bien, volviendo a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, tú tienes que demostrar que ahí habla de un lugar. Si hablara de un lugar, fíjate qué fulminante es esto que yo te voy a decir, utilizar la expresión el jardín del Edén. El jardín del Edén. Pero eso no dice el Edén a secas. Pero no solo eso. Fíjate, dices que se desconoce el significado de la palabra, pero al mismo tiempo te contradices y dices que no puede ser un estado. O sea, tú mismo te contradices, dices que se desconoce el significado de la palabra, pero al mismo tiempo dices, no, no puede ser un estado. Y luego dices que la palabra haya es ser. Ser, claro, él pero era en ese estado de felicidad. Por tanto, no hay ningún problema aquí. Luego dices, como hace ahí una alusión al día de su creación, versículo 15, perfecto era antes en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que él era humilde, era sabio, hermoso, era en ese sentido válido, en ese sentido perfecto a los ojos de Dios, ¿no? Hasta que cambió, se hizo arrogante, etcétera, y pasó la circunstancia que ese enaltecimiento que cita ahí. Ahora, vemos que realmente dice, versículo 15, perfecto eras en todos los míos desde el día en que fuiste creado. Y tú dices que fue creado, sí, 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 Mauricio, sí, porque mira, creado, generado, engendrado. Cuando una vida es engendrada, es generada. Fíjate la similitud de palabras. Engendrar es generar es causar es crear. Lo que pasa es que son distintos tipos de creación. Una es la creación ex nihilo, de la nada, que tuvo Dios en el principio, y otra es la creación de la propia reproducción humana, pero es un tipo de creación, un tipo de generación, que es, de hecho, son sinónimas las palabras. Y es lo que se refiere ahí. Ahí, repito, no habla de Satanás por ninguna parte. Habla del príncipe de Tiro, que primero era príncipe y luego le llama rey porque luego llegó a ser rey. Nada más, nada que ver con lo que tú eres. Fíjate. No solo eso, dice, cuando dice el santo monte de Dios,
Se refiere obviamente al santo monte Sión en Jerusalén. Fíjate, nunca cuando dice la expresión monte de Dios, nunca se refiere a un monte celestial, sino a montes terrenales. Puedes cotejar esto, esta misma expresión aparece en Éxodo 3:1, Éxodo 4:27, Éxodo 24:13 o Salmo 68:15. Por tanto, estaba en un monte terrenal, en el monte Sión. ¿Por qué? Porque ahí no habla de el diablo, no se habla de Satanás, el cual, como ya te ha dicho, es inicuo, es impío, no es ningún ente etéreo que se rebeló contra Dios. Porque Satanás puede sufrir como en tormento en el lago de fuego, como te he comentado, y a Satanás le llama la serpiente antigua. La serpiente antigua, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 20. El gran dragón, el que es llamado Diablo y Satanás, Apocalipsis 12, capítulo 12 y capítulo 20. Nunca se le identifica con un querubín maravilloso, el cual desde el principio fue creado así para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Por eso es que en el profeta Isaías dice lo siguiente, y vemos en Isaías capítulo 37, que nos dice ahí que Dios, como compara la creación de el bien y de la adversidad a la luz y a las tinieblas. O sea que ahí vemos claramente, ¿no? De forma semejante a como necesitamos de la luz para determinar la necesidad de la noche, gracias a la iniquidad, el ser humano puede comprender la necesidad del bien y de que este solo es posible como consecuencia de la intervención de Dios. Por eso Dios creó a Satanás. Bueno, me dejo mi turno ya ahí. Bueno, he escuchado tu disertación. Ok, voy a responder uno punto por punto antes de seguir la mía. Primero tú dices que yo no he dicho que no se habla del diablo, pero sí señor, sí se habla del diablo y lo he repetido muchas veces. ¿A modo de qué? Figura literaria, comparación representativa y etopeya. Bueno, yo no quiero tocar más ese tema sobre esas figuras literarias, pero sí se habla del diablo. No lo menciona la palabra diablo, pero habla de querubín grande y protector. Luego dice, se puede llamar diablo o serpiente, que siempre que dice la Biblia se llama diablo, siempre. Pero eso es mentira, porque ya tú sabes que Génesis, desde Génesis, a Satanás no se le llama en Génesis capítulo 1 cuando tentó a Eva a comer del fruto de la árbol de la ciencia del bien y del mal, a él no le llamó diablo ni Satanás, se le llamó serpiente. O sea que en ese punto no sé dónde sacas que siempre tiene que llamársele diablo o Satanás. De nuevo te repito, estos no son nombres propios, son características de lo que él hace y lo que él es. Luego dices, huerto de Dios va acompañado, luego dices que Edén, sigues especificando que no es un lugar literal, pero no estás leyendo bien el versículo, dice en Edén, en el huerto de Dios, ya te está enfatizando, te está aclarando que no es un estado de felicidad, como tú lo dices, o de placer, porque todos los reyes de la tierra tienen estado de placer en sus deleites, en su pecado. O sea, eso sería algo ridículo pensar que es un estado de felicidad, estado de placer. No, pues entonces este rey de Tiro pues vivía placentero, pues vivía pues dichoso de la vida. No, eso no es así. Ahí no me está hablando de un estado de felicidad ni de placer, eso no significa la palabra Edén. Luego dices que crear es lo mismo que, es una palabra sinónima de generación, de generar o engendrar es lo mismo que crear, pero la palabra engendrar viene, bueno, no quiero entrar en detalles de eso, pero viene de la palabra llenado y eso no tiene nada que ver con crear. Engendrar, la palabra griega llenado no tiene nada que ver con la palabra, con la palabra, perdón, de, de crear. No tiene nada para nada que ver. Luego me hablas de los montes, que ahí lo que se dice que el monte es un monte terrenal. Pues claro, el monte de Dios es el monte Sinaí, el monte Oreb, y está ubicado
al norte de Egipto. Al norte de Egipto. Ese es un lugar físico. Yo no estoy diciendo que es un lugar espiritual. Si esta serpiente, esta lagartija antigua, estuvo allí en ese lugar terrenal, y más adelante te voy a explicar que tenía hasta un santuario en el versículo de Ezequiel 28:18. Dice que tenía un santuario, el cual lo profanó con la multitud de la iniquidad de las contrataciones. Y eso, no, eso voy a entrar en detalles más adelante. Pero bueno, voy a seguir con el versículo número 15. Mira, es lo que dice el versículo Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, otra vez, hasta que se halló en ti maldad. O sea que este rey Sidonio, si tú lo completas así, solamente humanamente, pues, como lo interpreta Tomás, ¿no? Este rey Sidonio era idólatra. ¿Cómo puede entonces decir que era perfecto desde su creación? Esto no tiene sentido si lo tomas solamente para el rey humano, excluyendo al que estaba detrás del telón, este ente espiritual que está utilizando una comparación representativa de este rey humano. Es que no tiene ninguna contradicción. Se halló en él maldad. ¿Cómo así? ¿Qué entiendes tú cuando la Biblia dice que se halló en él maldad? O sea, que antes no tenía maldad. Eso prácticamente era un santo. Estamos hablando de una persona santa, entonces, y si lo tomas tomando de una manera solamente meramente humana, eso era, pues prácticamente le faltaban las alas para volar. Entonces, no puede estar refiriéndose el texto a una entidad humana, sino ya a una entidad ya extrahumana, a una entidad espiritual. Aquí nos está hablando de un personaje extra que es Satanás. Ahora, mira, aquí hay puntos primordiales que voy a tocar uno por uno. Vamos a hacer tú lo tocaste por encima. Entonces la pregunta, ¿creó Dios a Satanás malvado? O sea que tú me estás diciendo que Satanás nunca tuvo libre elección. O sea, Dios creó una lagartija para que tentara al ser humano y después lo va a atar por 1000 años y lo va a arrojar al agua de fuego porque a Dios se le plació. O sea que esta lagartija nunca tuvo una libre elección. O sea que sí, esa lagartija fue prácticamente siempre perverso, ¿cierto? Eso es lo que tú me estás tratando de entender. Pero mira, mira lo que dice Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, y voy a leerte el versículo 30. Desde el versículo 30. Perdón, del versículo 31. Génesis 1:31 y Génesis 2:1. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué dice Dios? Vio todo lo que había hecho y que era bueno. Dice la Biblia que era bueno en gran manera. ¿En dónde está la creación de este ser malvado aquí entonces? Porque aquí me está dando a entender que aquí está hablando de todo lo creado. Luego el versículo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea que Dios, al crear, cuando habla de la palabra ejército, me está incluyendo a los ángeles, porque ahí está hablando de los ángeles. Y de todo ser espiritual, de todo lo creado. Pero ¿qué dice Dios? Todo era bueno en gran manera. ¿En dónde está tu ser malvado creado? ¿En dónde? En ningún lado. Lo creado fue bueno en gran manera desde el principio. Desde el principio. Ahora, Satanás, como yo siempre ya estoy disertando, Satanás es un querubín con forma de serpiente. No lo voy a negar. La serpiente en hebreo es Nahash. Y ahí lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 1. Que todos los animales, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Esa palabra es Nahash. La misma palabra que ya nos va a entender, ¿no? Porque Satanás es una serpiente. En Apocalipsis 12:9 ya me habla a mí del dragón. Bueno, voy a leerlo rápidamente, que aquí el tiempo vuela. De pronto me pasa un minuto, pues también toma tu tiempo. El 12, versículo 9. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que ahí estamos de acuerdo que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que este personaje engaña al mundo entero. Es arrojado a la tierra y los ángeles que tiene él, que más adelante vamos a tocar, fueron arrojados con él. Pero si en el hebreo es Nahash. Ahora, Satanás no fue creado malo como dices tú, porque bueno, ya me pasó el tiempo, pero luego voy a hablar de Juan 8:44 para que tú veas. O mejor dicho, lo voy a tocar rápidamente. Juan 8:44 dice la Biblia que eres homicida, y estamos de acuerdo, ¿no? La palabra homicida en el griego es androxpoktonos y significa asesino de hombres.
La palabra significa asesino de hombres. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando Dios creó a Satanás, si lo creó malvado, él fue creado o existió, Satanás existió antes de Adán y Eva. O sea que antes de Adán y Eva no puede calzar siendo homicida, porque esa palabra homicida, antróponos, significa asesino de hombres, y no existían hombres cuando él fue creado. O sea que Dios, según tu pensamiento, Dios predestinó a esta lagartija para que fuese asesino de hombres sin existir todavía los hombres. Te pregunto, Tomás, eso no tiene sentido. Estás interpretando Juan 8:44 de la manera más errónea del mundo. Con todo respeto te lo digo, Tomás, pero Juan 8:44 no está diciendo eso por ningún lado. Es más, te lo voy a leer. Juan 8:44 dice así. Por vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, asesino de hombres, que es lo que significa ahí, antróponos, desde el principio. Ahora, cuando tú te vas a la palabra principio, escúchalo bien, la palabra principio no se refiere al principio de la creación de él. Esa palabra en el griego significa arge, y arge significa dominio, gobierno, principio de dominio o gobierno, no significa principio de creación. Y entiéndelo, la palabra arge, que está al principio, no se refiere al principio de la creación de Satanás. O sea que Dios no lo creó en un principio malo, eso es lo que está diciendo la palabra, sino que se está refiriendo, él ha sido homicida desde el principio, desde su gobierno, de su dominio, de su gobierno, no que Dios lo haya creado de esa forma. Paso palabra. Bueno, te voy a responder, Mauricio, la cantidad de barbaridades que has dicho. La primera, enmendándole directamente la plana a Dios, diciendo que principio no es principio. En el principio existía el verbo y el verbo era con el Dios, pero tú dices entonces que hay tampoco principios y el verbo, pero debió ser un ser creado como dicen los arrianos, ¿no? Porque al principio no es principio según usted, ya primera medida. Luego dice que, claro, en un principio no existía Adán y Eva, ¿verdad? Pero alguien, Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya es como si hubiese codiciado con ella. Es decir, a una mujer de otro, esto no es el tema, que no le pertenece a él. Es como si ya hubiese adulterado. Por tanto, ese ejemplo que pone usted de que como no había Adán y Eva, pues no pudo haber eh, sido un homicida, porque al haber sido creado antes de Adán y Eva, ya se va por los suelos. Luego nos dice que yo digo que fue predestinado para ser lanzado al lago de fuego, es decir, que Dios predestinó a Satanás para que sea ya malvado, para adrede fastidiarlo y lanzado. Eso lo ha dicho usted. Se puede crear una entidad malvada con un fin inicialmente, pero sin que eso implique que esa entidad no pueda cambiar. Como no estoy diciendo con esto que Satanás no vaya a cambiar, porque la Biblia ya prefigura su final en el lago de fuego. Pero no es lo mismo crear un ente malvado con un fin a decir tú vas a ser así para ya fastidiarte porque quiero fastidiar. Eso es más plan predestinación calvinista, pero no. Una cosa es crear a Satanás ya como es, malvado, y otra cosa es predeterminarlo. Si bien matizo y vuelvo a matizar, obviamente Dios sabía que Satanás iba a ser malvado hasta sus últimos días. Luego citas a Génesis 1, bueno, el texto de Juan 8:44 es más claro que el agua. Voy a ver cómo lo vierte más correctamente otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la versión NVI lo vierte así. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ahí está clarito, el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad. Eso es lo que significa no se mantiene. O, por ejemplo, la versión, traducción Dios habla hoy, interconfesional, que lo vierte de la siguiente manera. Vuestro padre es el diablo, vosotros le pertenecéis y tratáis de hacer lo que él quiere. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino. Jamás se ha basado en la verdad. Ahí está. Jamás se ha basado en la verdad. En otras palabras, siempre fue un ser inicuo. Así de claro.
y no como dice usted, enmendando la plana a Dios y pisoteando encima de las palabras de Dios, señor Mauricio, que es lo que usted gravemente está haciendo. También el texto de Juan 8:44, que ya le he mostrado antes, primera de Juan, perdón, capítulo 8, verso 44, donde dice claramente, voy a volver a leer otra vez. Primera de Juan 3:8, perdón, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Más clarito, agua. Luego se cita Génesis 1:31. Dice que todo fue hecho, era bueno. Todo cuanto fue hecho era bueno en gran manera. No sabe hacer hermenéutica de ese versículo. No tiene ni idea. Lo que quiere decir es que todo fue bueno, fue creado bueno, de acorde al propósito correcto de Dios. Eso es lo que significa esa expresión. Porque bueno, señor Mauricio, hay día, o incluso hay mucha gente que dice que es buena para el mundo, bueno, y de hecho es buena para el mundo, es muy buena para el mundo, pero no lo es para Dios. Por lo tanto, ese ejemplo tampoco me sirve. Luego dice usted que dice que era perfecto. Cita Ezequiel 28:15, lo dice que era perfecto en todos sus caminos, cuando dice que él practicaba la idolatría. Pero fíjese que también en el libro de Génesis, es lo que usted no ha citado, no le ha citado lo que le ha dado la real gana a usted. Génesis capítulo 6. Versículo 9, dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres en su tiempo. Caminó Noé con Dios. Pero resulta que el libro de Génesis cuenta que Noé se emborrachó una vez. Por tanto, ser perfecto no quiere decir no llevar a cabo ninguna iniquidad en ese contexto. Ser perfecto en ese contexto no quiere decir eso. Significa simplemente que el príncipe de Tiro, luego rey de Tiro, era un varón correcto, era sabio, era justo, era humilde, y que luego, debido a una serie de contrataciones que hizo, el versículo está salido, se hizo rico y se hizo arrogante. Eso es lo que quiere decir. El palabra perfecto hay que verla, que no siempre significa algo sin mancha, sin intacto, solo en el caso de Jesucristo. Hebreos 4, 15, 7, 25 al 26, etc. También dice usted que la palabra genao, ahí engendrar es genao. Y claro, lo que pasa es que la palabra genao, de generar, genao, generar, también es procrear, crear. Procrear, de proacia, procrear, crear, y por tanto es sinónimo de la palabra crear. Concebir, generar, engendrar es un tipo de creación, pero no es, obviamente, hay distintos tipos de creación. El ser humano no puede crear de la nada algo, no puede crear vida, no puede resucitar un muerto como hace Dios, ¿no? Eso es porque hay distintos tipos de creación, pero el engendramiento es un tipo de creación que sí puede hacer el hombre, que es de lo que está hablando ahí en ese texto de Ezequiel 28, donde, repito, no se habla de Satanás ni del diablo por ninguna parte. Luego se dice que no siempre se tiene que especificar al diablo cuando se habla del diablo, porque no son nombres. Claro, pero se le tiene que especificar de alguna manera que está haciendo alusión a él. No me venga con historias. Por ejemplo, en Job, capítulo 4, vamos a ver. En Job capítulo 2 dice, otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, etc.
O sea, cuando está Satanás, se especifica de algún modo que Satanás, ya sea con la expresión Satanás, diablo, serpiente, etcétera. Pero eso, señor Mauricio, no aparece en Ezequiel 28. En ninguna parte se habla ahí del maligno de Satanás, de un ser maravilloso, espiritual, querubín, que se rebeló contra Dios. Eso está en su mente. No, no está para nada, porque no es verdad, es falso. Dice, luego vuelve otra vez con la palabra Edén, y vuelve y repito, aún hoy en día se utiliza esa expresión como sinónimo de placer. Él estaba en Edén, no en el Edén, ni tampoco dice que estaba en el jardín de Edén. Ojito, no agregue palabras a la Biblia. Estaba en Edén. Adán y Eva estaban en el Edén, en el jardín de Edén. Él estuvo en un estado de placer, de equiparable al que vivían Adán y Eva. Semejante, parecido. Bueno, ya escuché tu audio. Bueno, punto por punto. Ya vuelvas a tocar principios. Dices que principio no es principio. Bueno, yo ya te expliqué. Juan 8:44 se refiere a principio de su dominio, de su gobierno, y eso es lo que significa la palabra arge. La misma palabra que puedes encontrar, lo he leído, primera de Juan 3:8. Qué malo, ya leer. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primero, tienes que, mira, si tú eres buen lector, vas a notar dos cosas. Primero habla de un principio, y principio de qué? Principio de la creación del diablo. ¿Lo creó malvado desde el principio? No, principio de su dominio, de su gobierno. Él ha pecado desde el principio. Para pecar, ¿qué se necesita? Conocer la verdad. Conocer la verdad. Por eso se refiere. El pecado es la transgresión de una persona de desobediencia hacia Dios. O sea que él fue un momento obediente. Pero mira lo que dice el final. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Bueno, sí. ¿Quién cree? ¿Por medio de cuáles cosas fueron hechas? De mí. Todo lo hecho, todo lo creado fue hecho por medio del Hijo. Colosenses 1:16. Primero que todo. O sea que Jesucristo, según tú, Jesucristo crea al diablo y después aparece para deshacer las obras del diablo. ¿Tiene eso sentido, Tomás? Te lo vuelvo a repetir. O sea que según tú, Jesucristo crea a Satanás, lo crea malvado, y después aparece para deshacer las obras del diablo. Eso no tiene ningún sentido. Utiliza la razón y verás claramente lo que te estoy diciendo. Colosenses 1:16 dice que por medio de Jesucristo fueron todas las cosas creadas. Dice todas, todas. No excluye ni al mismo diablo. Dice todas las cosas por medio de él fueron hechas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e indivisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él creó, por medio de él fue creado todo, incluyendo la misma lagartija esa. Entonces, ¿para qué creó esa lagartija si después va a aparecer para deshacer las obras del diablo? Es más, en Génesis, cuando Dios le habla, maldice a la serpiente. ¿Es para qué Dios maldice a la serpiente si la creó, si se creó a Satanás con un propósito, según tú, específico, de hacerle la vida imposible al hombre y de destruir prácticamente a los dolores de cabeza a Dios? Dios mismo crea, según tú, Dios mismo crea a Satanás para darse dolores de cabeza a su hijo y a su propia creación, para después maldecirlo, porque después de Dios maldice a la serpiente en el versículo 14 de Génesis 3. Luego le dice, maldita eres entre todas las bestias. Y luego en el versículo 15 de Génesis 3 le da una profecía y dice, pondré amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le darás en el calcañar, en el talón. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios creó esta lagartija para que esta lagartija le den el talón al propio Hijo de Dios, según Apocalipsis capítulo 12, porque eso es lo que hizo el dragón cuando persiguió a la serpiente. Quiso matar al hijo varón que había dado a luz la mujer, Israel. Entonces, ¿para qué Dios creó esta lagartija? Entonces, según tú, Dios lo creó malvado, o sea, Dios es masoquista. Entonces, Dios es un masoquista que creó una lagartija para que después aparezca su hijo sufriendo en la cruz en el madero para que deshacer las obras de él. Eso no tiene ningún sentido. Mira, si uno utiliza ni la misma razón, te da el sentido de lo que estás diciendo, Tomás.
no da la razón. Primero de Juan 3.8 no me habla de un principio de esta lagartija, me está hablando, primero de Juan 3.8 me está hablando del principio de su dominio, de su rebelión, de su reino. Eh, Mira, yo soy consciente de que Dios es el creador de las tinieblas, de la maldad. ¿Por qué? Porque Isaías 45, versículo 7 lo dice. Voy a encontrarlo rápidamente. Mira. Y con esto te voy a explicar una cosa bien importante, Tomás. Dice así, Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh o Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora te hago una pregunta, ¿qué creó Dios? ¿La lagartija malvada o la adversidad? Dios no me está diciendo que Dios creó una lagartija malvada, sino que me está diciendo que Dios creó la adversidad en general. O sea, que Dios creó la capacidad de que tanto seres celestiales como humanos tengamos libre albedrío de escogencia entre el bien y el mal. Por eso estaba hasta el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es una libre escogencia. Tanto los seres humanos como los seres celestiales escogen el bien o escogen el mal. Así de sencillo. Porque sin luz, sin tinieblas, no se puede resplandecer la luz. Sin la luz. Entonces, por eso es que es el propósito de las tinieblas, para que la luz pueda resplandecer. Es ese sentido normal. Dios no creó un adversario. Dios creó la adversidad, la cual la pueden poseer estos seres para volverse adversarios. Esa es la interpretación correcta y la razón correcta de la Biblia, no lo que tú estás diciendo. O sea que luego me estás hablando, bueno, hablaste de Moisés, perdón, de Noé, Génesis 6:9, perfecto. Y yo lo mencioné, mira, yo mencioné ese versículo porque yo dije que no era perfecto ya. Ahora tú dices que él se emborrachó, pero ten en cuenta que Noé emborracharse no era conforme a la ley, no era pecado. Si no estaba en ninguna ley, ni existía la ley de Moisés, ni estaba escrito en ningún lado emborracharse, no, Noé no pecó por emborracharse, porque no estaba estipulado en ninguna ley. O sea que lo que dices tú no tiene sentido. Pero volviendo al rey de Tiro, o sea, según tú el rey de Tiro nació perfecto, pues. El rey humano de Tiro nació perfecto, nació con alas, que le faltaban las alas para volar, pues nació perfecto. Eso no tiene sentido, mira. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Es más, me puedo decir una cosa, Tomás. Todos los ángeles en el cielo también tienen en la misma albedrío que los seres humanos. Lo mismo. A menos de que tú te hayas vuelto calvinista en el modo espiritual. Pero lo dudo. Pero Dios no predestinó una lagartija para ir al lago de fuego. No, señor. Satanás nunca tuvo no la libre elección como los ángeles. Mira, Apocalipsis capítulo 12. Te lo voy a leer. Apocalipsis 12 dice así. Cuando está hablando del dragón, el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 17 diademas, y su cola, escúchalo bien, la cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas de los ángeles. Las estrellas del cielo son los ángeles, y las arrojó a la tierra. ¿Cómo arrastró este dragón, esta serpiente, la tercera parte de las estrellas del cielo? Pues ahí te lo dice la misma palabra en Ezequiel 28, debido a la multitud de sus contrataciones. Ahí está el versículo que explica que explica Apocalipsis 12:4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cómo la arrojó? Y las arrojó a la tierra. Y luego en el versículo 9 ya te va a entender que, perdón, en el versículo 9, sí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿De dónde sacó Satanás estos ángeles? ¿De dónde los sacó? Pues los sacó del mismo de los cielos, porque los ángeles fueron creados por Dios, no por Satanás, primero que todo. Si su cola arrastró a esos ángeles, el sentido de cómo los arrastró es debido a lo que ya hemos leído en Ezequiel, debido a la multitud de sus contrataciones. Debido a la multitud de sus contrataciones. Ese es el sentido de que su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Bueno, si ya tiene otra explicación para eso, bueno, allá tú, pero eso es lo que dice la escritura, Tomás. Bueno, después de esta pequeña intervención mía, hablará Mauricio nuevo 10 minutos y ya culmino yo. A ver, realmente tú mismo te contradices, Mauricio. Realmente, lamentablemente, no sabes ni lo que dices. Porque has dicho literalmente que Dios es el creador de las tinieblas, pero que no hizo a Satanás.
que es malvado desde el principio, o sea, no sabes ni lo que dices, lo cual es lamentable. Luego le llamas a Satanás esa lagartija y le llamaste serpiente, pero cuando realmente, según tú, es un ente metafísico maravilloso que luego se rebeló contra Dios. A ver, que no, que Ezequiel capítulo 28 no habla nada de eso, nada de eso, nada, no, que no, Mauricio, que no, nada. Por ejemplo, en la versión de Valera de 95, en el versículo 16 dice, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré del monte de Dios. Ahí está. Es decir, habla de pecado, pero desde una óptica determinada, ¿vale? Es decir, desde esa óptica de corrupción, de que se corrompió eh, eh, al hacerse rico, ¿vale? Eso es de lo que habla el texto, no de otra cosa. No inventes y pongas otras cosas, que ahí no habla de Satanás, no habla del diablo. Ya me hiciste ver que realmente no crees en la fábula de, o sea, de que Isaías capítulo 14 demuestra, ahí habla del diablo. Y ahora me dices que Ezequiel capítulo 28 y Ezequiel capítulo 28 no habla del diablo, habla del príncipe de Tiro y del rey de Tiro, porque primero fue príncipe y luego fue rey. Ni más ni menos. Lo dices de que, ¿qué sentido tiene complicarle la cabeza a Dios? Que no, porque fue un instrumento para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Así de simple. ¿Por qué dice a destruir las obras del diablo? Claro, porque el tema aquí fue que Adán y Eva, pues, dieron legitimidad o validez a la acusación de Satanás, que implicaba un atentado contra la legitimidad de la soberanía divina. Pero esto es otra historia. Pero por eso tuvo que deshacer las obras del diablo. Pero el diablo es un enemigo de Dios, pero al mismo tiempo es un objeto para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios, como hizo con Adán y Eva, como hizo con Jesucristo, con Job, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ella es tu turno final y luego ya definitivamente te responderé para dar lugar a otros hermanos. Bueno, escuchando tus audios, luego me hablas que según yo creo que Satanás es un ente metafísico. Mira, ya te expliqué muchas veces, los seres vivientes en el cielo tienen figuras terrenales, figuras de animales. O sea, no sé qué clase de entes metafísicos tú te refieres. La Biblia no me habla de entes metafísicos, me habla de seres celestiales y punto. Entonces, luego dices que Satanás es un instrumento, pero yo te pregunto, un instrumento de probar a la humanidad. Pero yo te pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Satanás es un instrumento para probar a la humanidad? En ninguna parte, sino que solamente Dios está dejando que Satanás actúe y opere en la tierra, eso es todo, hasta que el momento sea lanzado en el agua de fuego. Pero te repito nuevamente, Satanás tuvo que tener una libre elección para orar. ¿Por qué? Porque Dios no va a lanzar a este lagarto mutante, no lo va a lanzar al agua de fuego solo porque lo creó así. No, señor, eso no es que esto no es, eso no es bíblico. En ningún lado vas a ver eso en la Biblia, que Satanás crea un lagarto mutante para luego arrojarlo, utilizarlo para tentarlo, para darle dolores de cabeza a la humanidad y también a su hijo para luego lanzarlo. Mira, Dios en la Biblia suscita adversarios a los que hacen maldad en la tierra. Eso sí lo hace Dios. Suscita adversarios, pero a los que hacen maldad en la tierra, mas no a sus santos. ¿Cómo podemos ver eso? En Primera de Reyes 11:14, cuando Salomón pecó con aquellas mujeres extranjeras y luego Dios suscita un adversario a Salomón que se llamaba Hadad Edomita. Bueno, ahí estamos bien. Hasta el propio ángel de Jehová fue adversario de Balaam, ahí en números 22:22. Si tú has leído bien, el ángel de Jehová se lo puso a Balaam porque éste iba en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios no crea adversarios para sus santos. Y eso quiero que se te grabe en tu cabeza, Tomás. Dios no le creó un adversario a Adán. Dios no le creó un adversario a sus santos, porque eso no es de la Biblia. Dios crea adversarios a aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios, aquellas personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Tanto adversarios humanos como adversarios, hasta el propio ángel de Jehová fue adversario de Balaam, como ya te lo mencioné en el número 22:22. Mira, la Biblia sí me habla de que existe una lucha espiritual, una lucha no impuesta por voluntad de Dios, sino por el libre albedrío fallido de Adán.
Efesios 6:11, y tú es el texto que más de una persona conoce, voy a leerlo. Efesios 6:11. Mira, voy a leerte Efesios 6:11. Ahí rápidamente encontrarlo. Dame un segundo. 6:11. Texto muy leído. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. O sea que Dios nos está dando una advertencia, que el diablo se opone a los hijos de Dios, pero esto no es porque sea voluntad de Dios, porque como ya te lo dije, Dios no suscita adversarios a sus santos. Esa no es la voluntad de Dios. Pues en vano Dios nos diría que estamos de la armadura. Es que Dios no está creando seres humanos masoquistas, ni Él ni su hijo son masoquistas, ni está diciendo que los seres humanos tenemos que ser masoquistas, que creó una lagartija mutante malvada para que nos molestara la vida, si por decirlo así. Según tú, que un instrumento para que superemos la tentación. Pero eso no lo vas a ver en la Biblia. Es más, mira, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice la Biblia. Y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la misión del Hijo de Dios, reconciliar todo. ¿Por qué Jesucristo está reconciliando todo? ¿Por qué? Porque hubo un momento, porque algo se interpuso entre la creación y Dios. La voluntad de Dios no fuera que la creación estuviese sujeta prácticamente a vanidad y a pecado. Esa no fue la voluntad de Dios. Claro que no. La voluntad de Dios siempre ha sido que Eva no hubiera comido del fruto del huerto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cómo vamos a armar una doctrina pensando que Dios está creando toda una obra de teatro de esa forma? O sea, tienes que empezar a entender que esa lagartija no fue una lagartija predestinada para ser atormentada por los siglos, porque Apocalipsis 20, versículo 1 lo dice, que Satanás será arrojado al agua de fuego y será atormentado por siglos, siglos. Si él supuestamente hizo lo que tenía que hacer, él no tendría por qué estar pagando el agua de fuego. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así, con ese propósito. Él está haciendo prácticamente la voluntad de Dios, o no está haciendo la voluntad de Dios. Claro, pues si supuestamente él lo creó Dios con ese motivo es porque está haciendo la voluntad de Dios, él está haciendo un adversario de la humanidad. El ángel de Jehová fue un adversario de Balaam, pero eso fue eso prácticamente sí es voluntad de Dios, porque Balaam no estaba siguiendo la doctrina conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios está reconciliando a Jesús, reconciliando todo lo arruinado por esta lagartija mutante. Mira, te voy a leer Mateo 25:41. Y no sé cuántos minutos tengo, pero bueno, yo también voy a concluir también este dato porque se está extendiendo mucho y ya se tiene que ir a dormir, ya sé. Pero Tomás, Mateo 25, versículo 41. 25:41 dice así. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que tanto el diablo y los ángeles van a parar al agua de fuego. Y el agua de fuego está preparado para estas dos entidades. Está preparado para estas dos entidades. ¿Cuándo preparó Dios el agua de fuego? Pues cuando Él invalidó prácticamente la palabra de Dios, porque para pecar se necesita invalidar la palabra de Dios. Ya tú leíste Job, que Satanás es considerado como un hijo de Dios, porque Job 1, versículos 6 y 7 lo dice, y Job 2:1. Que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. O sea, ¿qué me vas a decir vos a mí? ¿Que Satanás no es un hijo de Dios? Claro que es un hijo de Dios. Él lo creó, pero no lo creó malvado. Él se vino a presentar delante de Dios. Es más, tuvo una entrevista ahí con Dios. Pues le pregunta, ¿de dónde estás? ¿Dónde has andado? Y Satanás que le responde, de rodar la tierra y andar por ella. Luego tú lo ves en Zacarías. En Zacarías capítulo 3, delante del sumo sacerdote, al lado del sumo sacerdote Josué, acusándolo, porque esa es la misión de él, acusar a los escogidos de Dios. Pero como te digo, Dios no creó esta lagartija para hacer de una manera masoquista, para darle a su propio hijo dolores de cabeza y a la humanidad. Esa es una doctrina antibíblica y una doctrina satánica. Es una doctrina que no tiene cabida. Y voy a finalizar también ahí con, vamos a ver para Ezequiel 28. Finalicemos porque
Con esto voy a finalizar todo este audio. Dice Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre, escucha la palabra, para siempre dejarás de ser. O sea que Satanás, ahí está hablando, no está hablando de rey de Tiro humanamente, sino de rey de Tiro espiritualmente, un rey, un ente diferente. Un ente diferente al rey de Tiro. Y este es Satanás, porque dice para siempre. O me vas a decir que el rey de Tiro es un ser inmortal. No, está hablando está hablando de un ente espiritual. Ahora, tú me hablas de entes metafísicos, pero no emplees términos científicos aquí que no tienen lugar ni cabida. Estamos hablando de seres celestiales. ¿O me vas a negar que Satanás es un ser celestial? ¿Y cómo entonces disputa por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel, si no es un ser celestial? ¿Y cómo ha sobrevivido por milenios, si no es un ser celestial? Si estás hablando de un ser terrenal es otra cosa. Si tú crees que Satanás es una serpiente terrenal, ya es tu problema, pero es un ser celestial, un ser que ha vivido por milenios, un ser espiritual que vivió por milenios y que se confronta y que va a estar, que se confronta con ángeles y va a estar la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué estás entendiendo ahí? ¿Que no es un ser, un ente espiritual o sí lo es? Pues claro que es un ente espiritual. Si sube hasta la presencia del mismo Dios, es porque es un ser espiritual, Tomás. Si se enfrenta con el propio arcángel Miguel y acusa a los mismos siervos de Dios, delante del ángel de Jehová estuvo en Zacarías capítulo 3, es porque es un ser espiritual. Eso no lo puedes negar ni lo puedes borrar con un dedo. Tienes que coger un borrador y borrar prácticamente toda la Biblia. Entonces, concluyendo este tema, Satanás, Dios no creó a Satanás como un ente malvado. Dios creó un ente espiritual, un ser espiritual, con una facultad de libre albedrío. Libre albedrío. Él escogió su camino, él escogió lo que debió de ser. Por eso es que será condenado. No hay una condenación sin antes. Escúchalo bien. Dios no puede condenar a nadie, a nada ni a nadie, sin que antes haya un justo juicio. Y si lo creó un ser malvado es porque estás llamando a Dios no justo, estás llamando injusto a Dios y a su Hijo. O sea, en conclusión, Dios no es un Dios masoquista, Dios no es un Dios que envió a su Hijo para que también fuera masoquista, y Dios no está creando santos aquí en la tierra o generando santos aquí en la tierra para que también sean masoquistas. Si Dios está permitiendo que el diablo actúe, es otra cosa totalmente diferente. Aquí termino y con esto doy concluido mi participación. Bueno, te voy a responder porque no me has dado ningún versículo que demostrara que Satanás fuera creado un angelito bueno que luego se rebeló contra Dios. Ezequiel 28 no prueba nada de eso, como ya he demostrado, nada, absolutamente nada. Luego te citas Efesios 6:11, dice, para que vestíos de toda armadura de Dios para que podáis ser firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lo único que prueba esto es que hay espíritus que fueron engañados por Satanás, simplemente, y son utilizados por él. Ahí no habla de que Satanás sea un espíritu. Por tanto, ese texto que me das no prueba nada. Dices que Satanás no es ningún instrumento de Dios. Vamos a ver cómo la Biblia te desmiente y te descarta. Según de Samuel capítulo 24, versículo 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿quién fue el autor del censo? Fue Jehová. Sí, fue Jehová, pero ¿a quién usó? Vamos a verlo para taparte la boca, esas falsedades que dices, Mauricio, esas mentiras que dices, en el libro primero de los Reyes, capítulo 21, versículo...
Perdón, primero de Crónicas 21, capítulo 21, versículo 1, dice, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Ahí vemos cómo Satanás fue un instrumento de Dios. Es malvado, odia a Dios, pero también es un instrumento de Dios. Dices que no, que esto es mentira. O que es una contradicción, quizás estás insinuando eso. Luego, la Biblia es clara, o sea, es un instrumento para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Y necesitas ese texto de que reconciliará todas las cosas. A ver, vamos a ver una cosa. En la Biblia, la palabra todo se puede emplear en términos absolutos y en términos relativos. En Colosenses no se emplea en términos absolutos, sino es un todo relativo. Por ejemplo, Romanos 1 y Colosenses 1. Vamos, por ejemplo, de un todo empleado en términos relativos. Romanos, por ejemplo, capítulo 1, para seguir tapando tu bocaza, tu boca mentirosa, en Romanos 1, capítulo 1, verso 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y ahora Colosenses, capítulo 1, también versículo eh, eh, 6. Dice que de esta verdadera ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pero estas cartas escribieron unos 20 años, grosso modo, después de la muerte de Cristo. No pudo haber llegado a la totalidad del planeta Tierra. La palabra todo puede utilizar términos absolutos en relativo, porque eso no lo conoces, no sabes. Entonces, dice reconciliar todas las cosas, pasa lo mismo. Satanás no forma parte de esas cosas, pues eso va a ser destruido en el lago de fuego. Satanás es un ser reptiliano dotado de poderes, pues es que se disfraza de ángel de luz, que fue creado y que al final va a ser destruido en el lago de fuego. Ya te lo cité, Apocalipsis, voy a volver a citarlo, capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fue el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí lo está. Es un ente reptiliano, no es un ente etéreo, no es un espíritu. Luego dices la palabra arjé. Pero mira, la palabra arjé también significa principio, origen. Y te lo voy a demostrar aquí para taparte tu boca mentirosa. También significa eso. Significa principados, potestades, pero en este caso no. ¿Por qué? Por eso es que dice luego que no se mantuvo nunca en la verdad. En consecuencia, con otras palabras, el versículo que lo precede de forma inmediata significa principio, origen, el origen del diablo. Y lo voy a pegar aquí la palabrita para taparte tu bocaza mentirosa. Y ya con esto doy paso a los hermanos.